Hoy en Mundo Seguridad JM tenemos un invitado de lujo. La cámara de seguridad de 360 grados de la marca Movit IO. No solo os hablaremos de las maravillas de esta cámara, os enseñaremos a conectarla a la aplicación Movit IO Home. Para el que no la conozca, es una aplicación increíble a la cual se le pueden conectar multitud de aparatos que no solo son controlados mediante la aplicación, pueden ser controlados mediante voz con Google Assistant y Alexa. Importante, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web mundoseguridadjm.site encontraréis el enlace directo para comprar la cámara de 360 grados, junto con un exclusivo código descuento de un 5% para todas las compras que hagáis en la página movit.es. Empecemos con las características de la cámara. Cámara Full HD a 1080, visión automática modo día, modo noche, o sea que tiene visión nocturna, rotatividad a 360 grados para mayor ángulo de visión, audio bidireccional. Tenemos acceso a vídeo, audio en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante tu smartphone o tablet, grabación manual o por detección de movimiento, grabación automática cuando detecta un intruso y tiene una capacidad de tarjetas de hasta 32 GB. Y ahora vamos a ver qué hay dentro de la caja. En la caja nos viene un cable, el adaptador del enchufe, unos tornillitos, el manual de instrucciones en castellano y en portugués y la cámara. En el libro de instrucciones encontraremos dos QRs, uno para sistemas Android y otro para sistemas iOS. Si apuntamos con la cámara del móvil al QR que nos interese según el sistema operativo que utilicemos, nos llevará al Play Store y allí descargaremos la aplicación. Cuando iniciemos la aplicación, lo primero que nos preguntará es dónde nos encontramos. Luego tendremos que poner un correo y a ese correo nos enviarán un código que tendremos que introducir. Una vez introducido el código, introduciremos la contraseña que nos interese tener en la aplicación. Y ya dentro de la aplicación nos pedirá que añadamos dispositivo. Pues nada, vamos a encender la cámara. Os comento que la cámara la voy a conectar a una de las regletas de la marca Movit IO. Esta regleta es la hostia porque además de que se puede conectar en la aplicación, también la puedes controlar desde ella. Es importante destacar que la primera vez que le demos a añadir dispositivos, la aplicación nos va a derivar ajustes para que le demos una serie de permisos, por ejemplo, el del GPS. Aquí tenéis una visión general de todos los dispositivos que acepta Movit IO Home. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos a instalar la cámara. Cuando le damos a la cámara vemos que aparece un texto que pone presione el botón de reset hasta escuchar un pip. Seguidamente escuchará el mensaje de Restart Factory. Pues nada, vamos allí, vamos a apretar el botón reset, que se hace con el hierro que viene en la bolsita. Una vez presionado, esperaremos unos segundos. Como hemos oído los pitidos, le damos a continuar y luego a siguiente. Importante, este dispositivo no se puede unir a una red Wi-Fi 5G, ha de ser a una 2G, o sea, buscaremos la red Wi-Fi 2G y pondremos la clave. Y una vez puesta nos saldrá este QR que lo tendremos que poner delante de la cámara para que la cámara lo lea.
Y listo, ya tenemos la cámara añadida. Le damos un nombre a la cámara. Y ya la tenemos lista para utilizarla. Ahora ya podemos utilizar el dedo en la pantalla para moverla y ver de lo que es capaz de hacer. Ahora os enseñaremos a conectarla a Google Assistant y Alexa. Ponemos en la parte de abajo donde pone perfil y seleccionamos la opción que nos interesa, Alexa o Google Assistant. Ya sabéis que para entrar en Alexa o en Google Assistant tendremos que poner los códigos de referencia que utilizamos para entrar en cada una de las aplicaciones. Mostrar cámara de salón. Claro, emito la imagen desde la cámara de salón. Alexa, mostrar cámara de salón. Ok, Google, parar. Alexa, parar. Si os interesa la cámara, mirad en la descripción del vídeo y en nuestra página web mundosjm.site y cogeros el descuento del 5% para todos los productos de Moovit.es.